Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Juan David Estrada, soy de Colombia y el día de hoy pues me correspondió a mí hablarles un poco. Eh, el día de hoy quiero abordar un tema muy hermoso para mí, ¿sí? Es un tema que para mí siempre ha significado mucho y aunque no es el tema más complejo intelectualmente, ni tampoco es el tema como más elaborado, ¿sí? Tampoco creo que este video vaya a ser muy extenso. Sin embargo, creo que es el más importante para mí. O sea, bueno, y creo que en general es para mí. Y quiero tratar el tema de la conexión con Dios. Uno en la obra ve tantos fenómenos tan increíbles, ¿no? Tantas facultades, tantas cosas, se revelan tantos misterios de de la historia de la humanidad, que a veces es fácil perderse, ¿no? Como en todo este mundo, ¿no? Y olvidarse de realmente cuál era el objetivo del maestro, ¿no? Y yo creo yo, que el objetivo fundamental del maestro era conectar a la humanidad con la divinidad. ¿M? eh, y mostrarle quién es realmente Dios. Entonces, todo lo que él hizo, pues era para eso, para mostrarle a la humanidad cuál era el camino. Y creo yo que el tema de la conexión con Dios muchas veces uno lo olvida, ¿no? Como les decía, yo pues tengo la tendencia a ser un poco más racional, ¿no? Y eso me lleva muchas veces a perderme como en conceptos, perderme como en temas que pues realmente no son necesariamente un requerimiento para uno conectarse con la divinidad. Quiero comenzar contándoles mi historia, y es que yo en esta vida tengo una historia de depresión un poco pues profunda, ¿no? Y si bien ya conozco la obra hace ya como más o menos 10 años, em, el punto que quisiera hablarles comenzó para mí cuando estábamos en la cuarentena. Yo me encontraba muy solo y como les decía siempre tenía un tema de depresión muy profundo. Y ese tema de depresión se acrecentó no por el aislamiento, pero también por errores míos, ¿m? Por errores míos que me llevaron a eso, ¿no? Necesariamente. O sea, no es como que yo, pobrecito, haya estado mal, sino que cosas y errores que yo cometí me llevaron a ese punto, ¿no? Y me sentía muy solo, no solo físicamente, sino interiormente me sentía muy solo. Y mi maestra me decía que la soledad era exceso de uno mismo y falta de Dios. Yo, en el momento cuando ella me dijo eso, yo no, pues yo decía, bueno, ¿cómo así? No entiendo, ¿no? Y solo, 100% solo, en un cuarto, llorando, me preguntaba yo qué significaba eso, ¿no? Eh, yo veía esas historias en la obra de cómo el Cristo sanaba corazones, sanaba cuerpos, sanaba almas, sanaba pueblos. Y me preguntaba yo, hombre, y yo acá solo y no siento nada, ¿no? Y en ese momento tuve una pequeña claridad interna y decidí que lo que tenía que hacer era orar, ¿no? O sea, suena pues muy sencillo, pero yo dije, bueno, voy a orar. Y lo que yo hice fue hablarle al maestro. Entonces yo le hablaba al maestro y le decía cómo me sentía, le hablaba y le decía que me sentía muy mal, ¿no? Por todo lo que yo había hecho, por la consecuencia que tenía, ¿no? Porque me sentía solo, porque me sentía triste, me sentía mal. 100% honesto, o sea, no con el deber ser, ¿no? No con el deber decir yo debería haber sido esto, no, o tú tal, no, sino simplemente hablándole
al maestro, ¿sí? Al psicólogo de las almas, diciéndole, maestro, sí. Y en ese momento en mi corazón lo sentía a él, ¿sí sabes? Sentí en mi corazón a Dios. Y por breves momentos la soledad, la tristeza se espantaron. ¿Mm? Y pude sentir el amor de Dios en mi corazón. Y yo digo, hombre, si yo pude sentir, ¿no? Porque uno muchas veces tiene como mucho discurso, ¿no? Y es como, no, es que estoy por fuera de la ley, no, es que yo no soy digno, o no, yo es que yo, o yo que he leído tanto debería poder, y es como, todas esas cosas al final de la historia son ruido. ¿Mm? El maestro bien lo decía, no vine por los justos, sino por los pecadores. Y eso significa para mí que Él viene por cada uno de nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros que, aunque aparentemente estemos bien y aparentemente seamos buenos, pues en el fondo tenemos muchas cosas, ¿no? Que no son buenas. En mi caso, ese es el caso, ¿no? Y el Cristo, y se los digo, porque no fue algo sencillo lo que yo hice, sino fue algo grave, o bueno, para mí fue grave. En ese momento, y voy a usar una palabra que no es buena, en ese momento de pecado, o sea, en ese momento de caer, de haberme caído, Él no me dejó de amar, sino al contrario, me amó muchísimo más. Y el Cristo es eso para mí, ¿no? Esa es la conexión con Dios. Entonces yo me decía a mí mismo, hombre, si yo me pude conectar con Dios en este momento de mi vida tan oscuro, tan terrible, tan doloroso, ¿por qué no podría conectarme en cualquier otro momento? Y decidí cultivar una conexión con Dios. Sí, no puedo decir pues que soy el más conectado, porque pues no soy constante y bueno, hay muchos temas, pero algo sí puedo decir con total certeza y es que nunca en mi vida, nunca, y no lo digo exagerando, o sea, no lo digo eh, o sea, no lo digo porque sea una palabra bonita, sino genuinamente y realmente, nunca que yo me he sentado humildemente a hablar con Dios, ¿sí? Con el Maestro, a decirle, Padre Celestial, me pasa esto, me pasa aquello, te entrego mi corazón, ¿sí? Mi vida es tu vida, ¿sí? Mi boca es tu boca, mis manos son tus manos, mi voluntad es tu voluntad. Nunca ha pasado un momento así sin que Dios me responda en mi corazón. Y eso no habla de mi virtud, sino habla de la virtud de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo que uno tiene que entender, ¿sabes? Que uno realmente no tiene que hacer nada más que amar a Dios, ¿sí? Si no el maestro hubiera dicho, estudiarás a Dios por sobre todas las cosas, o em, leerás libros por sobre todas las cosas, o harás ejercicio por sobre todas las cosas. No, él dijo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso muchas veces significa amar a Dios por encima de uno mismo, ¿sí? Por encima de las miserias que uno tiene, encima de los problemas que uno tiene, por encima de las tristezas, de las soledades que todos tenemos, porque estar en el mundo es naturalmente vivir ese tipo de cosas. Si estuviéramos en el plano espiritual, probablemente no sería así, ¿no? Pues no sé cómo sea ya, pero probablemente estaríamos aislados de nuestra humanidad que conlleva tantos dolores, de las situaciones de la vida que son tan difíciles. Y decidí que todos los días de mi vida iba a orarle al Maestro, iba a orarle al Cristo, y puedo decirle sin falta
que eso que Él dice ahí, ¿no? Que nos está esperando en la oración, que Él nos está esperando en cada momento, que Él nos observa, sí, eso es cierto. Alguna vez leía, ¿no? En, en alguno de los libros de la obra, donde el maestro decía, viví mi dolor, viví todo este tema de la crucifixión, obviamente estoy parafraseando, ¿no? Y si pudiera, lo volvería a hacer, si significase que cada uno de ustedes no tendría que vivir los dolores que vive. Cargaría yo con cada uno de esos dolores, solo para que ustedes, mis amados, no tuvieran que hacerlo. Y eso es lo que Él quiere, ¿sabes? Cargar con nuestros dolores, apoyarnos, irradiarnos, darnos luz, darnos belleza, darnos amor, darnos armonía, darnos felicidad. Pero es nuestro libre albedrío, al no buscarlo a Él, lo que hace que nos distanciemos. Es eso, ¿no? A continuación voy a ponerles un pequeño video que hice, que es donde el maestro explica cómo debe ser la oración, ¿no? Y qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, nada, ya acá termina mi pequeña charla, o bueno, mi intervención. Y viene como este video que les voy a preparar. Espero que les haya gustado. Yo creo que este tema es fundamental. Y es fundamental porque la vida es muy dura, ¿m? Pero es 1000 veces más dura cuando se está lejos de Dios. Muchísimas gracias y espero que tengan un excelente final de día.